Para todos y, y le damos gracias a Dios por este último día del encuentro, todos los encuentros que hemos tenido hablando sobre la santidad. Eh, Quiero invitarles a que oremos para que hagamos un recuento y podamos conectar el tema de hoy y ahí terminamos eh, la entrega para esta tarde. Amado Dios, amado Padre, gracias te damos por darnos el privilegio una vez más de la vida. Gracias porque tu palabra, tú permites que se predique a través de este grupo de nuestros hermanos de Europa, en donde queremos, oh Dios, que el Espíritu Santo les ilumine a ellos al igual que a nosotros. Que la sangre de Cristo nos cubra en este momento y puedas pasearte por la vida de cada persona que está aquí presente. Y bendice a aquellos que lo van a ver en el futuro. Te ruego que pases un carbón encendido por mis labios, de una manera, oh Dios, que puedas hacer que tu palabra transforme cada corazón presente. Te lo pedimos todo en el nombre dulce de Jesús. Amén. Déjenme decirle algo, hermanos, antes de entrar a- al tema de hoy, y es que el lunes pasado, después de cámaras, estuvimos hablando aquí con ustedes y se habló sobre la naturaleza de Cristo, si la tomó antes del pecado o después. Y déjenme decirles, esa corriente dentro de nuestra iglesia que dice que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, eh, si eso fuera cierto, el himno que ustedes han cantado o que hemos cantado los 4 lunes, ese himno no sirve. Porque el himno dice, ser semejante a Jesús es lo que más quiero en la vida. Pero si Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, que no tengo esperanza de ser semejante a él. O sea, ¿cómo sería semejante a él? ¿En qué? Eso solo me vino a la mente y quería compartirlo. No es parte del tema. Lo otro es, eh, comenzamos el primer lunes de julio hablando sobre lo que es la instrucción cabal. Allí presentábamos que antes de la santidad o antes de la santificación, un hijo de Dios tiene que tener instrucción cabal. ¿Qué le hace falta a nuestra iglesia a nivel mundial? Comenzando con el presidente de la conferencia general, instrucción cabal. Usted dice, pastor, ¿cómo tú puedes comprobar eso? Fácil. Mire, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando Cristo vino. Necesitaban instrucción cabal y una justificación en Cristo. ¿Quién necesitaba eso? El pueblo entero, comenzando con los dirigentes. Nunca se le olvide cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, oye, a un líder nacional, tienes que nacer de nuevo. Entonces, los hijos de Dios tienen que tener instrucción cabal. Lamentablemente, hermanos, ninguno de nosotros hemos tenido instrucción cabal. Al contrario, hemos tenido una instrucción equivocada, desviada, torcida. Torcida. ¿A qué nivel? A un nivel, por ejemplo, que Romanos 3:25 dice que Jesús pagó por mis pecados pasados, no por mis pecados futuros, después de la justificación. Pero no se entiende así. Es todo lo contrario. Se enseña que sí, que cuando Cristo murió, Él murió por mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Así que, como diríamos aquí en Dominicana, dele para allá, que Jesús resuelve. Eso es una mentira y eso es parte de un evangelio torcido. Entonces, necesitamos instrucción cabal para entender cuál es el verdadero evangelio, qué quiere Dios de nosotros, qué nosotros podemos esperar de Dios, cómo conducirnos después de la justificación, etcétera. Y todo eso se logra con la instrucción cabal. Y mostramos allí cómo Dios había dado instrucción cabal a todos sus hijos. Todo el tiempo Dios ha dado instrucción cabal, abundante y repetitiva. Dios ha dado siempre instrucción cabal, abundante y repetitiva. O sea, Dios es experto en repetir, repetir y repetir. Tomando ese parámetro, le había dicho en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando, y las repetirás a tus hijos. ¿eh? Y se hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, andando por el camino, y las pondrás en tu casa, o sea, por escrito. Era algo maravilloso. Entonces, ¿qué necesita un ser humano? Instrucción cabal. Hermanos, sin eso, oiga esto, sin eso,
usted no puede tener una justificación por la fe correcta. Una persona escribió algo ahí, pero yo no puedo responder eso porque yo estoy ahora en el tema. Miren, hermanos, sin eso, sin instrucción cabal, no hay forma ni manera de que usted tenga, pase el proceso correcto de la justificación por la fe. Mire, sin instrucción cabal, usted no entenderá la justificación por la fe. Al no entenderla, no la va a practicar correctamente. Y al no practicarla, va a haber un problema. Y es que usted creerá que fue justificado, que participó de la justificación por la fe. Y luego usted entiende que comenzó el camino de la santificación. Y entonces, al pasar los años, viene lo que se llama el trauma espiritual. Viene la depresión espiritual. Porque usted dice, pero si yo fui justificado, si estoy en el camino de la santidad, ¿cómo es que a cada rato estoy en pecados? ¿Cómo es que a cada rato estoy violando los mandamientos de Dios? Entonces eso frustra a cualquiera, traumatiza a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se necesita de primero? Recuerde que el pastor se lo dice. Instrucción cabal. Es la instrucción cabal lo que le dice qué es la verdadera justificación por la fe. ¿En qué consiste ese proceso? ¿Qué hace Dios en ese proceso? ¿Y qué espera Dios una vez que pase el proceso de la justificación? Es la instrucción cabal la que le va a decir eso. Note, el orden es así. Instrucción cabal. Y yo le he dicho a la gente, tanto en mi iglesia como con ustedes, yo les he dicho, hermanos, la instrucción cabal, si usted duda de mí, no se preocupe, no pasa nada, pero necesita instrucción cabal. ¿Dónde usted puede obtener la instrucción cabal? En la palabra de Dios. Y por lo menos está escuchando, oh, hay un pastor que me dijo que yo necesito instrucción cabal porque la instrucción que me dieron no está bien. ¿Sabe que un hermano de Colombia que me llamó el otro día y me dijo que quiere que vaya a Colombia a bautizarlo? Me dijo que a él lo han rebautizado ya 3 veces. Y yo le dije, mira, se llama Guillermo. No importa que yo diga su nombre porque no, él me dice que eso es público. A él lo han rebautizado 3 veces. Y le dije, Guillermo, detente allí. Si te han rebautizado 3 veces, ¿tú no crees que eso significa que es que no ha servido el bautismo? O sea, hay un problema. Hay un problema y hay que enfrentarlo y hay que determinarlo. Pastor, pero es que si uno se rebautiza es para estar en comunión con Dios. Eso fue lo que a usted le enseñaron, hermano, en una instrucción que no era la de Dios. Eh, el rebautismo no está en la Biblia. Eso fue una invención de los hombres. ¿Para qué? Para mantener contentos a todo un pueblo, millones y millones de personas a nivel mundial. Consígame un solo texto en la Biblia del rebautismo refiriéndose a una persona que fue bautizada, que fue ya justificada, pero que se quiso ir al mundo a pecar, a hacer todo lo que quisiera, y luego entonces la rebautizaron. Y peor, que le dieron 3, 5, hasta 7 rebautismos. Si usted me consigue un solo texto, yo me callo con este mensaje, jamás vuelvo a predicar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Instrucción cabal. Dígaselo al mundo entero. No importa si está de acuerdo con lo que yo predico o no, pero el punto que todos deberíamos estar de acuerdo es que necesitamos instrucción cabal. O sea, necesitamos aquella orientación, aquel conjunto de reglas, el conjunto de reglas correctos. Correcto, dice, el bautismo no es un relajo. Señores, es que la Biblia habla de un solo bautismo, no de un bautismo y de 5 rebautismos. Por amor a Dios, podemos entender esta tarde, si queremos, porque Dios nos da la sabiduría, que eso de poder el bautismo de relajo, nos lo enseñaron los hombres aquí en la tierra, pero no está en la Biblia. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo me doy cuenta, wow, cuando un discípulo se bautizaba, oh no, oiga, no era disque para bautizarse y después disque irse a pecar y entonces uno de los apóstoles venía y los rebautizaba. Eso no existe un solo en la Biblia. Entonces, ¿pero cómo se obtiene eso? A través de la instrucción cabal, ¿eh? La instrucción cabal. Entonces, no me crea a mí, pero sí crea que necesita instrucción cabal. Y les digo algo, hermanos, que yo espero que le llegue a lo más profundo del corazón. Yo le aseguro a usted, hermano que me está mirando, yo le aseguro a usted que si usted cree que, como me dijo alguien ayer, que mientras haya gracia y la persona está viva, va a haber perdón. Si usted cree eso, yo le aseguro 10.000.000.000% seguro, 10.000.000.000, que en algún momento de su vida cristiana usted se ha tenido que cuestionar. Usted se ha dado cuenta como que algo no cuadra. Usted se ha dado cuenta que algo no está bien. Usted dice, ven acá, pero, wow, ¿qué será lo que pasa? Es que yo
Me mantengo con Dios, pero de repente caigo, peco, fallo aquí, fallo allí, vuelvo, oro, y el Señor yo siento que me perdona, pero luego yo siento como que se me va la paz, como que no tengo una concentración espiritual. Yo le aseguro que si usted cree que se puede vivir pecando y orando y que siempre va a haber perdón, es más que seguro que a usted algo le hace falta y usted se va a dar cuenta o ya se ha dado cuenta en algún momento de su vida. ¿Cómo se tapa ese vacío? ¿Cómo se llena? Entendiendo que necesitamos instrucción cabal. ¿Qué sería la instrucción cabal? Es una instrucción nueva. Es una instrucción que viene del cielo, que la da Dios y que está en su palabra. Si usted quiere, no la reciba de ningún hombre, recíbala de Dios. Y sea humilde, hay que ser humilde para reconocer eso. Una vez recibimos entonces la instrucción cabal, Dios nos dice literalmente todo lo que necesitamos. Todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que, oiga, hermanos, una vez tú tienes instrucción cabal, el siguiente paso es que Dios te va a justificar. Entonces ahí comienza el proceso de la justificación. Es un proceso, hermanos. No se da en un día. El proceso de la justificación no es un día. O sea, no es que, ok, ya lo entendí y Cristo, justifícame y ya, y pedí perdón y ya Él me justificó. Es un proceso, hermanos, que necesita, mire, un entendimiento. Necesita que uno reciba discernimiento para entender cómo hacer el proceso, cómo sacar el mejor provecho. Y decíamos el lunes pasado, la justificación, llega un momento donde Dios te justifica y te perdona, pero el proceso no termina con el perdón. La justificación continúa. ¿Por qué? Porque es por su gracia, es por su justicia que recibimos lo que recibimos. Entonces, luego el proceso de justificación debería de continuar diariamente. Porque si Cristo me limpió hoy, ¿qué debería de ocurrir mañana? Que Él me mantenga limpio, ¿sí o no? ¿Y qué debería ocurrir pasado mañana? Que Él me siga manteniendo limpio a través de su sangre. Pues eso es un proceso de toda la vida. O sea, la instrucción cabal es un proceso de toda la vida. La justificación es un proceso de toda la vida. Y la santificación es otro proceso de toda la vida. Lo que Dios quiere es que desde que tú aceptas el primero, que es la instrucción cabal, Dios quiere es que tú te mantengas conectado con Él permanentemente. O sea, Dios quiere una relación estrecha, profunda, sin distracciones y que tú la mantengas diariamente, diariamente, diariamente. Cristo me limpió hoy, perfecto. Mañana Él no me vuelve a limpiar. Él lo que me da su poder para mantenerme limpio. ¿Cómo yo entiendo eso? En la instrucción cabal. Mañana, ¿qué hace Cristo? Me mantiene con su justicia limpio. Pasado mañana, me mantiene limpio. Traspasado mañana, me mantiene limpio. Cuarto pasado mañana, me mantiene limpio. Quinto pasado mañana, me mantiene limpio. De gloria en gloria, así dice la palabra de Dios. Debemos de vivir de gloria en gloria. Entonces, ese proceso de justificación es el segundo. El primero es instrucción cabal. El segundo, la justificación, donde Cristo me justifica. ¿Qué es justificación? Es el regalo que yo no merezco, pero que Cristo me da. Yo no lo merezco. Y en el proceso de la justificación decíamos, el punto central es reconocer. Reconocer. Si yo no reconozco que no soy nada, entonces el proceso de justificación no se va a dar de manera saludable. Si yo no reconozco que soy un pecador, Cristo no puede limpiarme de pecado. Pero recuerde que una vez yo confesé mis pecados y lo hice de corazón, y yo entiendo que Cristo me limpió, entonces yo tengo que reconocer ahora que soy un justo y que la justicia la logro estando conectado con el justo diariamente. Wow, yo digo gloria a Dios. En el proceso de justificación, yo tengo que reconocer que soy pecador. Y cuando lo logré, que el Espíritu Santo hizo la obra y yo permití que Él me convenciera, entonces hay una parte maravillosa. Yo reconocí que soy pecador y ahora que ya lo reconocí, entonces viene, Él me regala lo que es el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, ¿sabe lo que yo hago? Aprovecho inmediatamente. Digo, uy, pecados sucios y asquerosos, váyanse de ahí, Señor. Y me abalanzo a Cristo y lo abrazo. Perdóname, límpiame. Y una vez limpio, yo no soy más pecador. Ahora yo soy un santo, ahora yo soy un justo. Entonces, ¿por qué usted cree que el 99% de nuestra iglesia, cuando escuchan que dicen que yo soy santo porque Dios me ha declarado santo, dicen que eso es orgullo, que eso es prepotencia, porque ellos no le dieron instrucción cabal? Nirma, el problema dentro de nuestra iglesia es que al no recibir instrucción cabal,
y recibir una instrucción equivocada, entonces la gente entiende que antes de aceptar a Cristo soy pecador. Después que acepté a Cristo soy pecador arrepentido. Pero es que la Biblia no dice eso. Solo eso lo ha dicho el pastor. Pero en la Biblia no existe una frase, pecador arrepentido. Si usted va, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio. Oye, cómo nos llama Dios una vez que hemos sido justificados, una vez que hemos aceptado a Cristo, que reconocimos nuestros pecados, que Él nos quitó los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si me limpia, entonces, oigan esto, hermanos, si Cristo me limpió hoy, ¿cómo es que mañana yo voy a estar sucio otra vez? Y que, ay, si yo sigo siendo un pecador. No, mi hermano, en la instrucción cabal se me enseña que si Cristo me limpió hoy, ya mañana yo no puedo llamarme sucio. Por esa razón, y yo doy gloria a Dios que me trajo ese texto a la mente, es que Apocalipsis 22:11 no puede ser más claro. El que sea sucio, siga siendo sucio. El que sea limpio, por Dios, siga siendo limpio. Siga siendo limpio. El que sea santo, santifíquese todavía más. O sea, no te está diciendo, no, porque un acto de humildad es reconocer que tú eres pecador, aunque Cristo te haya limpiado. ¿En serio? No, no. El primer punto de la justificación es reconocer, reconocer. Pero así como yo reconozco que soy pecador, va a llegar un momento que yo reconoceré que ahora ya soy justo. Oh, pastor, ¿y ese cambio cómo se produjo? Porque Jesucristo me limpió. Y una vez que Él me limpia, ya yo no sigo siendo pecador, porque pecador es una persona que está en pecado. Entonces, si ahora yo pasé al camino de la santidad, ya yo no puedo llamarme pecador. Para entrar al tercer punto y luego pasar al cuarto y luego a este. Si una persona, creo que se lo dije a ustedes, si una persona, por ejemplo, estaba acostumbrada antes de conocer a Cristo a robar, ajá, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Y robar es un pecado. Le llaman ladrón, ¿sí o no? Ok. Y le llaman ladrón y tiene razón, porque es ladrón. Oiga, si usted es un ladrón, es ladrón. Ok, un día va Nirma, va Maggie y le predica y la persona acepta a Cristo. Entonces, cuando acepta a Cristo, la persona deja de robar, se bautiza, comienza una vida nueva. Usted se imagina que a la semana usted le diga, oye, ladrón, ven acá. O le diga a un hermano, mira, tú ves que allá, el ladrón, dile que venga acá. Sí, ladrón, dice el hermano que vaya allá. ¿Qué ladrón? ¿Pero por qué me dice ladrón? Bueno, pues eso es lo que se conoce de ti. Sí, pero yo era ladrón, yo no he vuelto a robar más. Cristo me quitó eso de mi vida. Él me quitó, él quemó eso, ese deseo de robar. Él lo quemó. ¿Cómo que si después de una persona Dios le quemó el deseo de robar, ahora le siguen llamando ladrón? Es uno de esos, jamás nadie lo va a aceptar eso. Eso solo ocurre con el ser humano. Pero en el Evangelio de Cristo, cuando Cristo te limpió, si te mantienes limpio, usted es justo, usted es un santo. Y así te llama Jesús una vez que tú le aceptas. Y yo digo gloria a Dios por eso. Entonces, eso se llama justificación. Todo eso va en el proceso de la justificación. E implica reconocer y reconocer tanto una cosa como la otra. Una vez Cristo te justifica, entonces allí tú comienzas. Desde ese momento que Él te perdona y que tú entiendes que estás perdonado, comienza el proceso de la santificación. ¿Qué es santificación? La palabra santidad, santo, es pureza, es apartado. O sea, es que tú debes de reconocer, Cristo quiso apartarme para Él. Cristo quiso apartarme para que ahora, como dice primera de Pedro 2:9, dice, como aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota, Cristo ahora te aparta, eso se llama ser santo. Gloria a Dios porque ese texto me trae una figura más. Nota lo que dice, que Cristo te sacó de las tinieblas, pecado, a su luz admirable, santidad. Ve, o sea, una vez tú pasas a ser de Cristo, ya no te van a decir, ah, mira, ven acá, tú que estás en las tinieblas. Dice, para ahí. No, la palabra tinieblas es negativo por donde quiera que se mencione. Entonces, ¿qué significa eso? Si ya yo soy de Cristo y Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo no voy a aceptar que me estén llamando hermano de las tinieblas. Pastor de las tinieblas, venga acá. Pero qué lindo sería que me digan pastor de la luz admirable de Cristo, venga acá. Oye, ese sería un término, un nombre que me pongan, uno de los más lindos. Ese sería uno de los más lindos. Entonces,
Instrucción cabal, justificación para entrar a la santificación o a la santidad. ¿Qué significa eso? Que yo debo de entender que fui apartado para Dios. Apartado significa, hermanos, que hay cosas que de ahí en adelante ya yo no voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios dijo que yo no lo debía hacer. Punto. No es porque yo me crea que soy mejor que los demás. No. Por ejemplo, una vez yo comienzo el camino de la santificación, nota, el proceso lo comienza el Espíritu Santo, lo hace. El fruto es amor, gozo, paz, etcétera. Eh, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber si estoy viviendo la santidad? Uno de las demostraciones más perfectas es porque yo no violo el sábado. ¿Cómo así, pastor? Sí, nota, cuando acepto a Cristo soy santo. Dios es santo. Quien dirige el proceso es el Espíritu Santo. El camino es el camino de la santidad. Y el sábado es santo. Entonces, si yo violo el sábado, dígale a su mente, no estoy viviendo el camino de la santificación. Así de sencillo. Si yo guardo el sábado conforme al mandamiento, entonces eso es una muestra de que yo estoy en el camino de la santidad, para la honra y la gloria de Dios. Y entonces en el tercer punto mostrábamos, en el tercer tema, que y la santidad, y presentamos, es posible vivir sin pecar. Y miramos con un chorro de textos bíblicos que por la gracia, la gloria y el poder de Dios es totalmente posible vivir sin pecar en este mundo de pecado. Entonces, si a usted se lo encuentra difícil, muy grande, muy fuerte, muy chocante, dígale a su mente, ¿sabe por qué eso yo lo encuentro muy grande? Por una razón sencilla, porque a mí me han taladreado que no hay forma de vivir en esta tierra sin caer en pecado. Entonces, si desde antes de yo entrar al cristianismo me dijeron eso, me lo taladrearon, imagínense. O sea, es imposible o excesivamente difícil que yo entienda que yo puedo vivir sin pecar. ¿Saben, hermanos, qué hacen muchos? Porque no recibieron instrucción cabal y porque no tienen un argumento sólido. ¿Saben qué han hecho muchos en público, en mi iglesia virtual, ahí en las redes sociales? Vienen y me dicen, entonces usted no peca. Oigan eso, hermanos. Dios no me invita a ser santo, me lo ordena. Lea primera de Pedro 1, 15 y 16. Él no me invita a ser santo, me lo ordena. Son dos cosas diferentes. Ay, hermano, mire, yo lo invito a tal cosa. Aunque usted le diga, hermano, mire, tiene que venir a este lugar y hacer esto y esto. Él no me invita a ser santo, me lo ordena. Y cuando Él me lo ordena, yo tengo una de dos. O soy santo como Él es santo, o soy un pecador y no estoy con Él. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hermano de la iglesia no entiende eso, lo que hace es entonces que se burla de uno. O lo tilda de orgulloso, de prepotente, y va y busca textos que son aplicados solo para una persona que no ha sido justificada. Por ejemplo, el texto que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Bueno, es que hay un dato, el justificado nunca presume que no ha cometido pecados. Al contrario, el justificado dice, de todos mis pecados me libró Jehová y me limpió. Así que yo reconozco que fui pecador, que fui pecador. Entonces, pero eso va a estar hasta que Cristo venga. Igual en el pueblo judío, Juan el Bautista, por ejemplo, Dios lo levantó para que bautizara al pueblo entero, comenzando con Nicodemo y todos los fariseos y los saduceos y sacerdotes tenían que bautizarse otra vez. Y lo mismo le toca a la iglesia hoy, es lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? El 98%, 95% de nuestra iglesia no lo va a aceptar. Usted se imagina, hermano, que yo le diga al pastor Ayrton Kohler, pastor, tienes que nacer de nuevo otra vez. O sea, va a decir, llegó el loco ahora número 75 cuando vine a ver. ¿Tú te imaginas que yo le diga, por ejemplo, al pastor Bullón, tú tienes que nacer de nuevo otra vez? O sea, no está. O sea, ¿por cómo es posible si yo soy un evangelista y esto? Lo mismo decía Nicodemo, pero ¿cómo es posible? Y Jesús le dijo, pero tú eres un maestro de la ley, o sea, un maestro de los dirigentes nacionales, dice Elena de White, y tú no, así al dirigente nacional tenía que volverse a bautizar, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese camino de la santidad, eh, es el camino maravilloso que Dios nos permite vivir. Y solo yo puedo ser santo en la medida que esté conectado con el santo. Esa es una cosa, hermanos, que no podemos, o sea, no es como dicen nuestros hermanos evangélicos, que
Una vez salvo, siempre salvo. Eso es imposible. Yo seré santo, yo seré justo exclusivamente en la medida que esté debajo de la justicia diariamente, continuamente, y de la santidad del que es justo y del que es santo. Un solo día, yo me aparté de la justicia, yo me aparté del santo, dejo de ser justo y dejo de ser santo. Eso es bueno que la iglesia lo entienda. Y para eso está la Biblia. Leas ahí Ezequiel 18. Lo que le pasa al justo si deja su justicia, el camino de justicia, y dice que va a hacer algo de lo que hace el impío. Ahí está todo escrito. ¿Qué pasa? Es totalmente posible vivir sin pecar en esta tierra. Es totalmente posible. ¿Cómo se logra? Dios, el poder de Dios. Recuerde, el punto central para yo entender que puedo vivir sin pecar en esta tierra. Muchos dicen, pastor, la naturaleza pecaminosa. Sí la tenemos y la tendremos hasta que venga Cristo. Pero la mayoría de nosotros, se lo digo por experiencia propia, no nos acordamos que segunda de Pedro 1:4 dice y promete que cuando usted es bautizado y es justificado, ahora Dios te da el privilegio de ser participante de la naturaleza divina. Oh, esa es la mejor noticia que puedo escuchar esta tarde, literalmente. Hermano, Dios te da la oportunidad y a todo ser humano de ser partícipe de la naturaleza divina, o sea, de tú ser partícipe de Dios. Es para que vivas en santidad todos los días de tu vida y que la gloria sea para Dios. Concluimos entonces este encuentro diciendo entonces, ¿qué incluye la santidad? Oiga, ¿por qué? Bueno, dice que esa frase se encuentra en testimonio, Joya de los Testimonios, en el tomo 4, excelente. Gracias. Miren ahora qué quiero yo tratar con ustedes. Un punto que comencé a tratar con mi iglesia el sábado, y es, ¿qué incluye la santidad? Porque la santidad, hermanos, su punto central es entender que tenemos que vivir sin planificar pecados después que fuimos justificados. Y para ser justificados hay que tener la instrucción cabal. Recuérdense, es una obra que hay que hacerla desde el principio, desde el cero hasta donde usted está y tiene que devolverse. Ahora bien, ¿qué incluye la santidad? La santidad es entender que tenemos que vivir sin pecar de forma intencional o planificada. Entender que una vez bautizados correctamente, Dios no acepta el pecado intencional. Así que después de allí ya no existe fornicación, ya no existe adulterio, ya no existe violación del sábado o de ninguno de los mandamientos de Dios, ya no existe engañar a nadie, ya no existe comenzar a hablar mentiras, por la sencilla razón de que un justificado, el justo, no peca. El justo no anda planificando. Y para yo engañar a alguien, tengo que planificar. Para yo fornicar, tengo que planificar. Para yo adulterar, tengo que planificar. Para violar el sábado, excepto si hay una emergencia, y la palabra emergencia lo dice todo. Esto se ha entendido a la perfección dentro de mi iglesia, para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Decimos que la santidad es entender que tengo que vivir sin pecar delante de Dios todos los días. Pero, ¿qué incluye la santidad? O sea, ¿qué incluye? Para saber qué incluye la santidad, hay que entender varios puntos. Punto número 1, Dios es santo, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en eso, gloria a Dios. Punto número 2, no solo que Dios es santo, sino que, según Primera de Pedro 1:15 y 16, yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Otras versiones dicen, en todas mis conversaciones. Todas es todas. Así que cuando voy al trabajo, yo tengo que ser santo. Cuando estoy en la casa con la esposa, con los hijos, yo tengo que ser santo. Cuando recibo el mensajito de la muchachita aquella, yo tengo que ser santo. Y actuar y reaccionar con santidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso lo dice la Biblia, no yo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Se lo digo, hermanos, por amor a aquellos hermanos que cuando escuchan que uno dice que uno es santo, dice, eso es lo que es un pastor orgulloso. Oye, eso, él está pretendiendo santidad. Yo no pretendo santidad. Cristo me llamó santo a mí desde que yo lo acepté a él. Entonces, no es orgullo, es reconocer que soy eso. ¿Por qué Dios quiere que reconozcamos que somos santos? Por la sencilla razón de que el santo hay cosas que no hace. Hay cosas que no hace, simple y llanamente. Miren, qué bueno que la hermana me escribe eso. Lo leí un poquito rápido, pero ya tengo la idea. Yo les decía a mi iglesia, hermanos, entender que no puedo planificar pecados después que soy justificado es solo el primer paso de la santificación.
el primer paso de la santidad. Y repítale eso a su mente una y otra vez, una y otra vez. Entender que no puedo planificar pecados es solo el primer paso. Hay más cosas que tengo que trabajar. La gente cree, hermanos, muchos creen que si yo entiendo que tengo que vivir en obediencia a Dios y vivir sin pecar, ya me puedo morir y ya pasó todo. Oh, no, hermanos. Como dice la hermana, miren, eh, vivir sin pecar, entender esto, es solo el primer pasito. Segundo paso, tengo que comenzar a trabajar con un carácter, hermanos. O usted cree, oigan, usted cree, como dice Yaniris, faltan muchas cosas. Por eso dice la canción católica, no basta rezar para conseguir la paz. ¿Eh? No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Entonces, nosotros creemos que con orar, perdón, la gripe desde el viernes me tiene mal. Nosotros creemos que con orar, ya todo está bien. No, no basta orar, hay que actuar también, hermanos. O sea, sí, siga orando, pero vaya actuando. Orando y actuando. Orando y actuando. No todo eso ahí acostado el día entero. Ay, Señor, gracias por esto. Ay, Señor, qué bueno que dice eso. Hermanos, hay que trabajar el dominio propio. Y miren, ya ustedes solo me están llevando el tema. Yo tengo una lista aquí. Yo tengo una lista de qué incluye la santidad, pero ustedes me están llevando el tema. O sea, ustedes están diciendo el tema. Tiene que haber una cosa que se llama dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Templanza o dominio propio. Hermano, ¿de qué me sirve a mí como pastor proclamar al mundo entero que tenemos que vivir en santidad y no tengo dominio propio? Que cuando un hermano de la iglesia me ofende o me habla mal, entonces yo comienzo a mencionarle a la mamá, al papá, al hijo, al nieto. O sea, la persona que pierde el dominio propio, que pierde el control fácilmente por cualquier cosa, tiene que entender que tiene un carácter crudo, que solamente ha reconocido el primer paso de la santidad, que es vivir sin pecar de manera planificada. Solo ha entendido eso, pero necesita ahora practicar, necesita ahora meterse a decir, Señor, mira, yo tengo un carácter lleno de orgullo. Eso habría que ver, hermanos, qué ser humano en esta tierra no tiene orgullo. Eso habría que ver. Entonces, entender que debo de vivir sin pecar no me lo garantiza, no me garantiza el cielo. Tengo que continuar trabajando con mi carácter. Por ejemplo, una persona que tiene 30 años de vida y tiene 30 años siendo hipócrita. Escuche bien, oiga, escuche bien, 30 años siendo hipócrita. Ajá. ¿Usted cree que esos 30 años de hipocresía se van a ir así en un segundo? Hermanos, tenemos que trabajar eso. Mire, la hipocresía, el orgullo, el dominio propio, ¿eh? La falta de conceptualización, etcétera. Hay que trabajarlo y hay que pedírselo a Dios. Por eso es, hermanos, que me da a veces un poquito de tristeza con alguna persona que pueda pensar que con decir solo hay que obedecer a Dios en todo y vivir en santidad y ya. Me da tristeza de que hay personas que puedan creer que con decir eso ya hay eso como una pantalla. Te presento mi pantalla. Mi pantalla es que hay que obedecer a Dios en todo y que hay que vivir en santidad sin pecar delante de Dios. Se oye bonito, pero es que la santidad te incluye más de ahí. Yo quiero ahora que miremos eh, exactamente esta lista de qué incluye la santidad. Ya me quedan 15 minutos. eh, antes de presentarles qué incluye la santidad, quiero como poner una figura que tiene que ver hasta con la lógica. Miren, hermanos, cuando usted va por la calle y mira un edificio de 50 niveles, de 70 niveles, de 80, de 100, de lo que sea, cuando tú ves un edificio, mi pregunta es, ¿tú crees que un edificio se compone de cuatro paredes? O sea, tú vas por la calle y miras el edificio y la pregunta es, ¿ese edificio tú crees que se compone de cuatro paredes? O sea, como que agarraron cuatro paredes y las pusieron así grandísimas y ya el edificio se compone de eso. ¿Tú crees que es así? ¿O tú crees que el edificio tiene más que cuatro paredes? Pues, es probable que haya una persona en esta tierra que llegase a creer, bueno, yo creo que un edificio se compone de cuatro paredes, pero cuando tú miras y analizas bien la construcción de ese edificio, ay, hermano, tiene puertas, tiene ventanas, tiene vidrio, tiene mármol,
tiene muchísimos metales y muchísimos materiales que se utilizaron, bueno, aquí mayormente, tiene bloc, cemento, varillas, gravilla, tiene arena, o sea, un edificio no lo componen cuatro paredes, un edificio incluye cuatro paredes, muchas puertas, muchas ventanas, mucho vidrio. Por ejemplo, un edificio incluye hasta una alfombrita de bienvenida para la gente, o un lugar, una alfombra para que la gente se limpie los pies antes de entrar. Eso es incluso hasta parte de un edificio. Si miramos a un doctor, a estos que llegan a hacerse doctor en medicina, ¿usted cree que un doctor en medicina es una persona que fue 2 días y estudió una materia o dos? Oh, no, hermanos. Un doctor, la formación de un doctor es porque estudió muchas materias y pasó. Mire, ¿qué incluye ser doctor? Muchísimas trasnoches, gastar muchísimo dinero, como decimos aquí en Dominicana, coger mucha lucha, mucho sacrificio. Todo eso compone a un doctor. O sea, usted ve al doctor y dice, wow, ese es un doctor. Qué bien, doctor, tengo una pregunta de la salud. Entonces usted dice, ese es un doctor, pero ¿qué hay detrás de ese doctor? Para ser más fácil, a usted le dicen, mira, esa es una buena madre. Ah, sí, sí, es una buena madre. ¿Y qué incluye ser una buena madre? ¿Usted qué incluye eso? Preparar el desayuno a los niños por la mañana. Eso lo hago yo siendo hombre. Preparar el desayuno. ¡Ay! Preparar la comida a los niños. ¡Ay, por favor! Eso lo hago yo. Una buena madre incluye trasnoches, que a veces teniendo hambre no come para que los hijos puedan tener o la ropa limpia o la cosa preparada para el otro día. O sea, incluye miles de cosas una buena madre. ¿Y la santidad qué incluye? Nunca espero en Dios, nunca que este grupo de Europa llegase a creer que la santidad consiste en entender que hay que obedecer a Dios en todo y que hay que vivir sin pecar. Eso es un engaño del enemigo. Santidad, cuando yo entiendo eso, santidad es que debo de vivir sin pecar y que debo de obedecer a Dios en todo. Solo di el primer paso. Falta el segundo paso, falta el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y yo no sé cuántos pasos más. ¿Cuántos pasos incluye eso? Eso va a depender de mi carácter, de mi vida. Hay personas, por ejemplo, hermanos, a mí el otro día, un hermano de mi iglesia me señaló que vio que yo debo de desarrollar un poco más la paciencia. Claro que sí, el hermano José. Entonces, eso va a depender. Hay personas dentro de la iglesia que se pasan de pacientes. Que usted dice, fulano, pero... Entonces, ¿cuántos pasos hay que dar? Eso va a depender de usted, de su carácter. Por eso es que una vez usted entendió el primero, que es vivir sin pecar, no planificar pecados, que Dios no los va a perdonar ni los va a aceptar, porque nunca entraban al santuario, los pecados intencionales nunca entraban. Entonces, al entender eso, yo tengo que comenzar a preguntarme, ven acá, pero Dios quiere que yo lo obedezca en todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? O sea, Dios quiere que yo sea santo en todo, pero ¿qué es ser santo en todo? Entonces, ¿qué es la santidad? Lo opuesto al pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia tiene tres definiciones. Y yo quiero que usted las analice para que esto le vaya comiendo en el cerebro allí. Primera definición. La Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo no sé si usted pudo entender así, abuelo de pájaro, el punto. No es solamente reconocer que tengo que dejar de hacer lo malo, es que ahora yo tengo que comenzar a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Son dos cosas diferentes. De hecho, Isaías capítulo 1 tiene a la perfección eso. Dios dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. No sé si me entienden. Es que son dos puntos, o sea, dos pasos que tengo que dar. Primer paso, dejar de hacer lo malo. Hermanos, pecar tiene que cesar hoy en el nombre de Cristo. Si usted no lo ha entendido, hoy tiene que cesar eso. Hoy usted tiene que romper con el pecado y decirle a Dios lo que yo le dije. Y Señor, yo me di cuenta que una vez justificado, tú no aceptas que sigamos pecando. Entonces, yo me doy cuenta que si yo sigo pecando, me voy a perder y no te voy a agradar. Ah, pues saben una cosa. Hay un dato aquí interesante, hermanos. Oiga esto. Oiga qué interesante. Esa noche yo tuve un encuentro con Dios.
Y el encuentro no fue sobrenatural, dije que había un viento y que soplaba y que no, una oración sencilla del corazón del pastor hacia el corazón de Dios. ¿Sabe lo que yo le dije? Señor, en esta noche yo te ruego que puedas quemar en mí el deseo de pecar intencionalmente. Y les tengo una noticia, Dios lo quemó. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, y eso que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo quiero gritarle eso al mundo entero. Lo que Dios hizo con el pastor Rodríguez, que quemó en él ese deseo de pecar intencionalmente, Dios lo quemó, lo puede hacer contigo, amado hermano y amada hermana. Pero ese él lo puede hacer, es si tú quieres. Porque si tú sigues pensando como te enseñó el pastor, como te enseñó el teólogo, Jehová jamás hará eso contigo. Jamás lo va a hacer, porque Dios todo lo puede. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Padre, todas las cosas te son posibles. Yo digo, oh, gloria a Dios. Dice Yaniris, gloria a Dios. Todas las cosas te son posibles. Hermanos, y esa noche yo tuve un encuentro con Dios. Y cuando Él me dio esa capacidad de entender, yo le pedí perdón. ¿Y saben qué? Como a los 2 meses o 3, conseguí un pastor que creía en este mensaje y le pedí que me bautizara. Así, el año pasado, este pastor se rebautizó. Pero déjenme darle una noticia. Ese fue mi primer bautismo. Ya yo tenía 3, pero ese fue mi primer bautismo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque los otros que me habían dado no servían, porque seguía otra vez rebautizándome. Entonces, no sirve. Es un solo bautismo. Entonces, eh, 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 santidad. ¿Qué incluye la santidad? No es dejar de hacer lo malo, es también comenzar a hacer lo bueno. Les decía el sábado a mi iglesia en el canal de YouTube, si usted está en la calle y ve que hay un ancianito que quiere cruzar al otro lado, mire, hermano, que vive en santidad. No, usted no puede seguir de largo. No y no. Usted debe de pararse y ayudar a ese ancianito o a un niño o a... Hermano, el punto es que Dios nos ayude a hacer lo bueno todas las veces que podamos, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que se le computa como pecado. Usted nota, cuando decimos, bueno, yo entendí que tenemos que vivir sin pecar delante de Dios. Ajá, pero ¿qué es pecado? Sin pecar. Pues sin pecar significa que todo lo bueno que yo pueda hacer, yo lo tengo que hacer. Usted entiende, hermano, la dimensión de lo que yo estoy diciendo. Es un poquito profundo eso. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo yo voy a vivir en santidad con Dios sin pecar, ahora tengo que comenzar a hacer todo lo bueno que esté delante de mí. Pastor, ¿y cómo me haré? No, usted va a hacer prudentemente todo lo bueno que pueda hacer y también llevar su vida normal. ¿Qué más incluye la santidad? La santidad es lo opuesto al pecado. ¿Qué es pecado? En Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Romanos 14:23 dice que todo lo que no es de fe, dice que es pecado. Correcto, Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, segunda definición de pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, ahora yo quiero tratar un punto con ustedes directo y sencillo, pero con todo el amor que Dios me permita. Usted sabía que la falta de fe es pecado para Dios. Y le voy a decir un secreto. Un secreto que es secreto, pero que quizás no sea secreto. El secreto es que yo he pensado, he meditado en eso profundamente. Yo como pastor, yo he dicho, ven acá. Yo le pedí al Señor tal cosa. La Biblia dice que yo tengo que confiar que Él lo hará, pero también hay que ponerle algo a la fe. Una palabra que Jesús dijo para que no nos frustremos espiritualmente. La gente cree que fe es creer que Dios va a hacer el milagro que yo le estoy pidiendo. No. Inclúyale la palabra de Jesús. Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Le hizo el pedido, ¿verdad? 3 veces. Jesús sabía que el Padre tenía el poder para eso, etcétera, etcétera. Pero la frase de Jesús, hermanos, que yo no quiero dejarla fuera es, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, pídele a Dios, Señor, yo tengo fe de que tú puedes salvar a mi hijo o a mi pareja de ese cáncer o de esa enfermedad. Yo sé que tú puedes levantarla, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con eso yo dejo una línea abierta de que si Dios no quitó la enfermedad, Él sabía por qué
y su nombre será glorificado como quiera. Para que yo no crea, como una hermana aquí en la capital, un compañero mío de teología, nos graduamos y todo, fue el primero en ser empleado de su promoción, porque era un muchacho, Pedro Mota se llamaba, era un muchacho sobresaliente, era un muchacho excesivamente trabajador, muy serio. Y recuerdo que él un día se cayó de la cama del internado, se dio en una rodilla y después de unos años, hermanos, adivinen qué, se le detectó un cáncer. No se sabe cómo, la cuestión es que le dio cáncer. El cáncer luego le hizo una metástasis, se le fue a otras partes del cuerpo. Y llegó el momento ya que el cáncer lo postró en la cama. Yo fui a visitarlo, todavía él, cuando me vio, me dijo mi nombre, me reconocía. Y yo le oré al Señor por él. Cuando yo salí, la mamá estaba ahí, afuera, y ella estaba hablando con otras personas. Y oiga lo que ella dijo, yo sé que Dios va a levantar a mi hijo. Ella decía, porque ella tenía fe. Hay que tener cuidado, hermanos, porque hay que ser positivos. Hay que creer que Dios puede hacerlo, pero es creer que Dios puede hacerlo, no es que Dios lo va a hacer. O sea, no es por tu gran fe que Dios va a hacer un milagro, no necesariamente. Si en el plan de Dios está trazado que esto va de esta manera, hay que dejarle esa línea abierta a Dios, que sea conforme a tu voluntad. Hermanos, ella lo dijo un domingo de que ella sabía que estaba segura que Dios se lo iba a levantar, porque ella entendía, él es pastor, yo tengo fe, y a los 3 días la nota luctuosa por la emisora Radio Amanecer. Tenemos desagradablemente una noticia que ha fallecido lamentablemente el pastor Pedro, esto, aquello, un compañero mío. Murió, punto, murió y ya. Y yo no creo que él murió por falta de fe. No, porque no hay una gente que estaría llamado más a tener fe que su mamá. Entonces, ¿qué es pecado? Para que usted entienda, ¿qué significa vivir sin pecar delante de Dios? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dos, todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, hoy es un día, hermano, para que usted se pregunte, ven acá, y realmente yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Porque si no tengo fe, sin fe yo no le puedo agradar a Dios. Entienda. Usted me dice, pastor, ya yo dejé de pecar planificadamente, ya yo entendí ese punto. Perfecto. Ahora te falta tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo digo, gloria a Dios, aleluya. Porque es un conjunto de cosas que tenemos que tener, hermanos, para poder ir al cielo. No es que eso es lo que nos garantiza la salvación. No. La salvación nos la garantiza la muerte de Cristo. Ya yo tengo la salvación ganada, hermanos. Mi salvación está ganada. De hecho, en el nombre de Cristo, yo voy para el cielo. Porque Cristo ya me lo aseguró. Y Él me da el poder para que yo me mantenga. Pero hay que dar los frutos. Eso es lo que quiero decir. Hay que presentar los frutos de que somos cristianos. Entonces, la tercera definición de pecado, esa es la más famosa. Está en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que hace pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa frase, ese texto, yo creo que todo adventista se lo sabe de memoria. Lamentablemente nos formamos, yo como pastor, todavía como pastor, yo lo seguí enseñando mal. Yo decía, ¿se da cuenta, hermanos? Ahí lo dice. El que viola la ley está en pecado. Y yo entendía que la palabra ley se refería a los 10 mandamientos. Oh, no, nada que ver. Nada que ver. La palabra ley en la Biblia hace una referencia es a la Torá. La palabra ley hace una referencia a la Torá. O póngale al Antiguo Testamento entero. Entonces, cuando la Biblia dice, pecado es transgresión de la ley, le está diciendo, pecado es transgresión del Antiguo Testamento. O sea, es más grande el espectro de lo que pensábamos. Los 10 mandamientos están dentro de la ley. ¿Por qué yo sé que esto le puede chocar a ustedes? Porque crecimos dentro de la iglesia entendiendo que donde la Biblia habla de ley, se refiere a los 10 mandamientos. Oh, no. Noten, en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hace una referencia específica a los mandamientos. Son 10. Pero la palabra ley significa todo lo escrito del Antiguo Testamento, porque al principio eran el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, pero luego se le agregaron los salmos y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento es ley. Y cuando la Biblia dice, transgresión de esa ley es pecado, hoy entonces es el día, hermanos, hoy es el día que usted debe de pensar, ven acá, pero el pastor dice que,
que tenemos que vivir sin pecar, porque eso dice la Biblia. Pero, ¿qué es pecado? Oh, pecado es transgresión de esa ley. Entonces, hermanos, tenemos que sentarnos y ver qué parte de esa ley hemos violado. Les voy a poner ejemplos. Son las 2 de la tarde, pero ustedes saben, el pastor siempre le pide 5 minutos más. Denme solo 5 minutos y en 5 minutos yo le voy a presentar rápido una lista de lo que incluye la santidad, que sería la violación a la ley. Una lista rápida de 5 minutos. Solo le doy los textos. Usted los lee en su casa y luego usted puede tener una idea más amplia. Oh, es que vivir sin pecar no es nada más dejar de planificar pecados. Voy a comenzar con la primera. Usted sabía, bueno, antes de eso, hermanos, un minuto más. Oigan esto. El error que hemos cometido muchos en el proceso de la santificación, de creer que vivir en santidad es dejar de pecar planificadamente, es el mismo error que hemos cometido, yo creo que el 80% de los adventistas. ¿Cuál? Creer que la reforma pro salud consiste en dejar de comer carne. Hermanos, yo no sé si usted conoce, pero yo era uno de ellos. Yo entendía que practicar la reforma pro salud era alcanzar ese nivel de dejar de comer carne. Ajá. ¿Y qué significa dejar de comer carne y acostarte a la 1 de la madrugada? Pecado contra Dios igualito. Estás destruyendo tu cuerpo. ¿Usted no lo sabía eso, hermano? Bueno, estúdialo, investíguelo. Entonces, yo me di cuenta y analicé. El mismo error de la santidad es el mismo error de la reforma pro salud. Se cree que practicar reforma pro salud es dejar de comer carne, pero mezclar exceso de leche con azúcar, dice el espíritu de profecía, es peor que comer carne de cerdo. O sea, yo estoy ahora tratando un punto más amplio todavía, mostrándoles que la reforma pro salud lo incluye todo. Todo. La palabra temperancia lo incluye todo. Hermanos, decir, ya yo dejé de comer carne. Excelente. Y muchos creen que ya, que lo lograron todo y no salen a hacer ejercicio. Y muchos creen que dejar de comer carne es reforma pro salud y no toman agua ni siquiera suficiente en el día. Y no se dan cuenta que si dejan de comer carne, pero no toman agua suficiente, su cuerpo se va a destruir. Va a tener graves repercusiones. ¿Cuál es el punto? Que la reforma pro salud lo incluye todo. Y la santidad lo incluye todo también. Son dos puntos de la Biblia que lo incluyen, lo encierran literalmente todo. Comienzo acá con la lista. Por ejemplo, vivir en santidad es dejar de pecar. Perfecto. ¿Y qué es pecado? Cuando usted viola la ley de Dios, o sea, cuando usted viola cualquier cosa del Antiguo Testamento, de las que están vigentes. Y mire una de ellas. Por ejemplo, el texto más violado de toda la Biblia, para mí como pastor, ¿sabe cuál es? Mateo 18:15. El texto más violado. ¿Cuál es el texto más violado para mí? Mateo 18:15. ¿En qué consiste? Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Oh, no, no y no. En la práctica eso no ocurre en el 99% de nosotros. Miren lo que ocurre. Yo veo a Mirna que comete un error o que comete un pecado o una falta o lo que sea. ¿Y sabe qué hago yo, hermanos? Tengo la capacidad de levantar el teléfono para llamar a Maggie. Maggie, wow, y tú no sabes, wow, pero la verdad es que Mirna, y tanto que se la da y que de cristiana. Y mira eso, mira lo que hizo. Y tú supiste. Y Maggie, ¿qué? Oye, y si Mirna está mal y se va a perder, Maggie y yo nos vamos a perder igualitos. Oye, si es verdad lo que yo le estoy diciendo a Maggie. Ay, sí, Maggie. Y si es verdad que Mirna cometió un pecado gigantesco, que se va a acabar el mundo por eso. Mirna se va a perder, por eso es lo más seguro, si ella no se arrepiente. Pero ¿saben una cosa? Maggie y yo igual nos vamos a perder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos promoviendo lo que Dios prohibió en su ley. En su ley. Léase a Levítico. Levítico, déjeme ver, espérense, déjeme dar el texto correcto, el texto que va, para no decirle el que no es. Pero en Levítico 19:10, 19:10, si mal no recuerdo, pero lo tengo anotado, pero como estoy ya tan rápido, el cerebro se me... Levítico, Dios dice, no andarás promoviendo el chisme entre tus hermanos. Hermanos, si tú me dices que entendiste que hay que vivir sin pecar, pero cuando un hermano comete un error, levantas el teléfono para llamar a otro,
Oh, no, hermano, tú no vives santidad, porque la santidad te incluye obedecer a Dios en todo. Y eso es una de las cosas que hay que obedecer. Y el 80, el 90% de nosotros no le obedece a Dios. El texto está ahí y dice que si tú ves que tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Es al hermano que tienes que llamar. Y el sábado decía algo extra en la iglesia. Y es que muchas veces nosotros decimos, no, es que él no va a reconocer. El texto no tiene ese acápite, hermanos. El texto no dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Pero si tú entiendes que él no va a reconocer, entonces tiene libertad para llamar a otro y decírselo. Lea Mateo 18:15. O sea, mi trabajo es llamar al hermano y decirle, hermano, mira, yo vi que hiciste esto, y yo te recomiendo en Cristo que dejes de hacer eso. Y si el hermano me dice, tú lo que eres un loco, tú no sabes, ese es el problema de él, pero yo cumplí. De hecho, el texto dice cuál es el proceso. Hermano, la santidad, oiga, la santidad incluye tener conciencia. ¿Conciencia con qué? Con los animales. Oye, tú no puedes dejar pasar hambre, ni sed, ni frío a un animal que esté debajo de tu poder. De hacerlo, mi amigo Toniel me consiguió una cita del Espíritu de Profecía y Rosemary, una miembro de la iglesia, me consiguió otra cita. Es pecado contra Dios. Oiga esto, hermano, dejar pasar hambre a un animalito que tú tengas. Oiga, la santidad te incluye tener conciencia con tu cuerpo. Usted no ha leído el texto que dice, el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Pues hermano, vivir en santidad no es nada más. Yo entiendo que tengo que vivir sin pecar, pero si te acuestas a la 1, a las 2 de la madrugada, tú no tienes conciencia con tu cuerpo. No tienes conciencia con tu cuerpo. Necesitas tener conciencia y decir, espera, yo tengo que acostar mi cuerpo a las 9, a las 10, más tarde a las 10 de la noche en la cama. Eh, la santidad incluye tener conciencia con tus hijos. Yo puse un ejemplo y con esto voy terminando. Este sábado, con mis hijos, yo tengo 2 hijos. ¿Y qué les parece a ustedes? Yo les he dicho a ellos que tenemos que ser santos. Y ellos lo saben y lo entienden, aunque son pequeños. El punto es, ¿qué dirían mis hijos si yo les digo siempre que tenemos que ser santos? Niños, tenemos que ser santos. Hay que vivir en santidad. Pero por cualquier error que ellos cometan, yo vengo a gritarles. Y les vivo gritando a ellos. No, ellos no tendrán el concepto correcto de santidad. O sea, ¿cómo es que papi me ama y dice que tenés que vivir en santidad y por cualquier error me grita? Lo mismo en la pareja de esposos. ¿Cómo es que el esposo dice que vive en santidad y le grita a la esposa? Y al revés, ¿cómo es que esta mujer dice que vive en santidad y le vive gritando al hombre? Se lo vive comiendo, como decimos acá. La santidad, hermanos, incluye refinar tus gustos, tu tono para hablar, tu forma. Todo eso incluye la santidad. Si tú lo quieres mejor explicado, dile a tu mente lo siguiente. Yo te voy a conducirme en la tierra como voy a vivir en el cielo. No hemos dicho eso, que la vida del cielo tenemos que vivirla ¿dónde? Aquí, aquí en la tierra. Termino con lo siguiente. La santidad incluye, hermanos, tener empatía, ponerte en el lugar del otro. La santidad incluye tener prudencia. Hay personas, hermanos, que conocen la Biblia, pero no son prudentes. ¿Sabe qué significa? Que conocen la Biblia nada más conocimiento, la parte cognitiva, pero no la practican, no la viven. Y por eso el Evangelio se le cae. O sea, son maravillosos. La gente los elogia, pero en la parte práctica se quedan callados. Conocen la Biblia, pero no tienen prudencia para hablar. Le dan un boche a cualquiera, le mandan allá, ustedes saben dónde, y le mencionan 2, 3 San Antonios. Hermanos, déjenme decirle, la santidad incluye tener un vocabulario santo. El santo no echa San Antonios. Y hay más cosas. La santidad incluye, hermanos, incluso avanzar. La santidad no es estática. O sea, la santidad no es de que ya llegué aquí y aquí estoy, y de aquí para el cielo. No, es progresivo, hermanos. Segunda de Corintios 7:1 dice que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar el concepto de la santidad. Hay que perfeccionar el concepto. ¿Qué es santidad? Pureza, apartarse para Dios. Hay que perfeccionar eso. Y por último, la santidad incluso incluye que usted se diga algo en su mente, que fue el texto que usamos para hoy, Santiago 3:10, pero comienza desde el 8 hasta el 18. Léalo en su casa porque el tiempo se me fue hace rato. ¿Qué dice Santiago 3? En conclusión,
como que quiere hacernos conciencia. Dios quiere hacernos conciencia y decirnos, hey, mis hijos, entiendan que de una fuente de agua nunca, nunca sale agua dulce y agua amarga. Que tú dices, y te tomas un chin de agua aquí, ay, mira, agua dulce. Y del otro lado, de la misma fuente, oh, agua amarga. No, Dios dice, de una fuente tiene que salir una sola clase de agua. Todo el tiempo sale así. Pregúntate esta tarde, hermano. Oye, pregúntate. Correcto, santidad es un estilo de vida. Pregúntate esta tarde, hermano querido, si de tu corazón a veces salen cosas feas, malas palabras, San Antonios. Tú no puedes bendecir con tu boca a Dios y con esa misma boca maldecir a los hombres que fueron creados a la imagen de Él. Y les decía el sábado a la iglesia, y con esto concluyo, Jesús nunca maldijo, excepto una vez que maldijo a la higuera. Entonces, si tú eres una persona que vives hablando de santidad, que vives hablando de esto, que vives hablando de aquello, y vives maldiciendo a los hombres, eso lo dice Santiago, léelo desde 3, del 8 al 18. Con la boca, dice, no es posible que tú alabas a Dios, bendices a Dios, y entonces con esa misma boca le echa maldición al humano. Dice, que fue hecho a semejanza de Dios. No, dice, no se puede. La persona que vive maldiciendo, escuchen bien, hermanos, me dice a mí que solo entiende el camino de la santidad, mas no lo practica. Esta es la tarde para practicar, hermanos, para practicar lo que Dios quiere y lo que tú sabes en tu mente. Y permítele a Dios que abra tu mente esta tarde y que te ayude a entender. Santidad lo incluye todo. Dejar de pecar es solamente el primer paso. Hay que tratar con el orgullo, con la hipocresía. Dejar de pecar es solo el primer paso. Tenemos que tratar con hacer ahora lo bueno. Ya dejé de hacer lo malo. Perfecto. Ahora comienzo a hacer lo bueno. Dios tiene todo el poder para ayudarnos a eso y más de ahí. Solo hay que buscar a Dios y entregarnos a Él y Él hará. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por esta tarde y gracias por darnos el privilegio de entender todos estos pasos que deben de darse en un ser humano. Ahora, Padre, por los méritos de la sangre de Cristo, por tu gracia y amor, por favor, te ruego, te suplico que en tu misericordia me permitas a mí practicar todo esto. Permíteme comenzar incluso hasta desde cero hoy. Y a cada hermano que está aquí. Y a cada hermano que nos va a ver en el futuro, dale este privilegio, mi Dios, para que podamos llegar al cielo. Te lo suplico todo en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.